somos los encargados de crear un país, de crear la infraestructura, de crear los medios para que otras profesiones se desenvuelvan. Entonces tomemos esa responsabilidad como lo es, con seriedad, y busquen dentro de la ingeniería la rama que más les guste y dedíquense a ella con pasión. Cuatro, 3, 2, 1. Buenos días, doctora. Un placer enorme que haya aceptado esta invitación para dar continuidad al ciclo de conferencias, de entrevistas magistrales con los profesionistas más destacados en el diseño estructural de México y en esta ocasión de América Latina, porque nuestra entrevistada es ecuatoriana. Entonces, hoy queremos abrir este espacio a América Latina y lo tenemos que decir en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2021 para señalar la importancia de la mujer en la ingeniería civil. Y en esta ocasión no quisiera hacer la presentación que normalmente hago porque la propia presentación o sobre la propia presentación va a versar esta entrevista, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Sierra Beltrán. Es un honor y, bueno, también tengo el privilegio de considerarte una amiga. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Ignacio, por la invitación. Sabes que me ha entusiasmado sobremanera el participar en tu canal que tiene tanta difusión y además pues el colaborar con los amigos, como dicen, nos conocemos desde hace tanto tiempo, que es un gusto poder estar hoy contigo, platicar y estar aquí en tu canal. Y esperemos pues llevarles quizás algo de inspiración a algunos estudiantes que nos estén viendo, que gusten quizás dedicarse a la investigación, que es a lo que me dedico ahora, o no sé, si tengan preguntas o algo, pues tratar de inspirarlos con lo que se ha logrado a través de trabajo, pero también con las decisiones que en el camino pues hay que cambiarlas a veces, cambiar rumbos. Creo que siempre es sano también reinventarse y eso es lo que me ha llevado pues de un país a otro. Pero quisiera corregirte, también soy mexicana. Soy mexicana porque nací en México. Mis padres son ecuatorianos y viví en ambos países. Estudié en los dos países también. Ese es parte de mi recorrido. Pero tu acento no te... Pero tu acento te delata. No. Yo amo México. Comemos como comida mexicana seguido y tal. Pero sí, el acento, eso... Pues escuchaba hace poco una canción de un cantante español que dice... muy linda la canción, dice, mi acento es mi ADN. Entonces mi acento es mi ADN, es el ADN de mis padres que son ecuatorianos y entonces pues hablo como ellos y así será, creo, para toda la vida, ¿no? Muy bien, doctora, pues iniciamos. Me gustaría que nos compartas ¿dónde haces tu licenciatura? Sí, muy bien. Pues como decía, nacemos mi hermano y yo en México, de padres ecuatorianos. Ellos vivían en México y vivían en México porque fueron a México a hacer una maestría. Entonces, yo estudio la licenciatura en Ingeniería Civil en Ecuador, viviendo en Ecuador con ellos, y fue una elección, vaya, creo que ni siquiera la elegí. Mis padres son ingenieros civiles, mi abuelo es ingeniero civil, yo soy la tercera generación, entonces cuenta la leyenda que cuando yo era una niña, como de 5 o 6 años, yo no lo recuerdo, por eso digo que es leyenda, yo decía que yo iba a ser ingeniero civil como mi abuelo, iba a ser maestro en ingeniería como mis padres y además iba a ser doctor. Entonces, como para ir creciendo cada generación. Yo no recuerdo eso. Ya tenías muy claras las metas. Aparentemente. ¿En qué universidad haces la licenciatura y tenías alguna orientación ya en estructuras o fue surgiendo con el tiempo? No, fue surgiendo. O sea, yo estudié en Guayaquil, que es la ciudad más grande de Ecuador. No es la capital, pero es el puerto principal. Estudié en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi papá fue muchísimos años hasta la jubilarse profesor ahí. No fue profesor mío, no me tocó,
pero estudié ahí la licenciatura, no sé actualmente, pero en ese entonces el plan de estudios era 5 años. Y de esos 5 años, realmente el último año podías elegir tus materias un poco, según el área. Pero hacías un tronco común, digámoslo así, de 8 o 9 semestres inclusive. Creo que el último semestre era un poquito selectivo. Entonces, pues yo llevé materias que realmente me costaron muchísimo. La hidráulica me costó, y eso que mi papá hizo una maestría en hidráulica, muy mal, pero pues llevé muchísimas materias realmente es un programa que te prepara para que te dediques a lo que tú quieras dentro de esta profesión tan hermosa que es la ingeniería civil. Y dentro de esto, en el semestre, no recuerdo cuál, si en el 8 o en el 9, empecé a trabajar por inquietud propia. Yo quería trabajar, ya quería trabajar. Entonces, no tenía claro a qué quería dedicarme dentro de la ingeniería y lo que pensé fue, bueno, voy a empezar a trabajar y ir viendo qué me gusta. Mi primer trabajo fue en hidráulica. Así pasa, era la vacante que había, en fin, duré muy poco porque como digo, no me gusta la hidráulica, no es lo mío. Luego trabajé en ingeniería de tránsito, luego entré a trabajar en una empresa muy famosa, brasileña, muy famosa por problemas de corrupción. Más adelante, en ese momento, pues no había problemas. Fue una experiencia interesantísima porque era una obra muy grande. Hay que mencionarlo, que finalmente usted ahí participó como técnica, ¿no? Sí. Como técnica, sí. Digo, las decisiones que se toman a nivel directivo, a lo que yo le llamo la alta dirección, pues no nos tienen que pegar a los técnicos, ¿no? No, y realmente para mí fue una experiencia muy grande, porque ya para ese entonces me parece que estaba en semestre 6 o 7. O sea, ya había llevado diferentes materias, diferentes cosas, pero ir a la obra y ver, y además tuve la suerte, ya eran los últimos años, de un proyecto enorme que cambió vidas, hay que decirlo. Era un proyecto que me parece que duró 10 años, ya se me barren un poquito los datos, pero era una toma de agua desde un río muy caudaloso, llevarla a una estación de bombeo, y desde la estación de bombeo enviar el agua a una represa. O sea, las represas muchas veces están en el río, pero eso no se quería hacer porque es un río navegable, el río principal de Ecuador. Entonces se llevaba el agua a la represa y a partir de la represa se distribuía el agua a través de canales de riego. Entonces ya los canales de riego era la última fase de este megaproyecto, cuando tuve yo la oportunidad de entrar a trabajar, pero llevábamos agua a una zona que había sido semidesértica. Entonces, cuando todavía vivía yo en Ecuador, ya no trabajaba para esa empresa, pues pude ver yo los primeros sembríos de mangos, de papaya, en esas zonas que eran semidesérticas y a las que le llevamos agua gracias a mi trabajo también. A mi trabajo fue una contribución mínima. La transformación, ¿no? La transformación que lograste. Pero con los años es impresionante lo que se logró. En esa zona hay ahora sembrados viñedos, los primeros vinos de Ecuador. Hay sembrado cacao, que se recuperó una calidad de cacao impresionante. Ecuador tiene el mejor cacao del mundo, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que se cultiva en otras zonas, pero en esta zona se volvió a cultivar cacao, porque 100 años antes, cuando no era desértico, se cultivaba cacao. Entonces se recuperaron, como dicen, plantas originales y un cacao maravilloso, café. Entonces, el ver ahora que hay viñedos, que hay vinos ecuatorianos, que en este boom que volvió a tener el cacao gracias a que se cultivó en esta zona, llevó además, Ecuador era tradicionalmente un exportador de la materia prima, de cacao, y se hacía el chocolate en otras partes. Y se empezó a hacer chocolate de la mejor calidad, premiadísimos chocolates en Ecuador. Entonces, esta obra cambió la vida de millones de personas y a mí me da un orgullo enorme saber que yo contribuí con 1 por 1000 o con 1 por 10,000, con una cosa. Con tu granito de arena, ¿no? Contribuí con mi granito de arena y vi cómo se llevaba a cabo un proyecto así de macro, ¿no? Fue una experiencia increíble. Y entonces, pero todavía la construcción no era lo mío. Entonces, después de eso, de ese trabajo en esa empresa, ¿no? Justo coincidió que estaba yo llevando la materia de concreto
y el profesor que daba la materia de concreto me cayó muy bien, me gustó mucho cómo daba la materia de concreto y él tuvo una vacante en su empresa. Pero realmente eso fue un cambio en mi vida totalmente. Yo lo admiro mucho, no solo como profesional, porque es un hombre inteligentísimo, pero además un hombre de fe, con su familia, un hombre de familia. Entonces yo admiraba toda esta persona en conjunto. Me ofrece la oportunidad de trabajar con él, que me pareció fantástico, y aprendí muchísimo de él, y realmente hasta el día de hoy hay muchísimo cariño, muchísima admiración. Y además ese fue el momento en que dije, él tenía un despacho de diseño estructural, entonces dije, no, pues como que el concreto y las estructuras, yo creo que esta es el área que me gusta, y a partir de eso, pues aquí seguimos, ¿no? En concretos, cementos, me dediqué muchísimos años al diseño estructural. Ahí nace tu orientación hacia las estructuras. Ahí me doy cuenta, sí, que era lo que más me gustaba y a lo que me quería dedicar. Sí, y de ahí se va a la maestría, regresa a su país de nacimiento. Ahí regreso. Fíjate que pues empecé a trabajar con él y al poco tiempo empezamos a diseñar otro proyecto importantísimo. Tengo mucha suerte. Su despacho empezó a trabajar en un proyecto muy importante para la ciudad. Este otro proyecto pues era a nivel estatal, ¿no? Pero un proyecto para la ciudad. Ecuador, como digo, Guayaquil, perdón, es un puerto, es una ciudad que creció a partir de un río, está al lado del río, de este río caudaloso que aguas arriba se hizo la toma de agua. Pero con los años fue como que la ciudad le fue dando la espalda al río, o sea, lo que estaba al pie del río era como una banqueta ancha, no era un parque, era como una banqueta ancha, donde había muy poca seguridad, había gente desafortunadamente viviendo ahí, personas con vicios que en la noche se reunían ahí. Entonces era muy peligroso pasear a lo largo del río, siendo que los ríos son algo muy, muy bonito. Entonces llegó felizmente un alcalde con una visión mucho más grande a cambiar las cosas para bien, y uno de sus proyectos más grandes fue el hacer un malecón de 3 kilómetros, o sea, volverle a dar vida al río, que volvamos a participar de la vida del río. Y entonces este proyecto, que era como una banqueta con arbolitos, pues la idea era ganarle un poco de tierras al río para hacer un espacio realmente muy agradable donde pasear al pie del río, porque además esta ciudad, Guayaquil, es una ciudad con muchísimo calor, pero el río tiene brisa, entonces estaba toda la gente sudando en su casa cuando puedes pasear al pie del río. Y este proyecto llegó el diseño, hicimos el diseño estructural, y con socios de quien era mi jefe, pues se hizo también el análisis de geotecnia y se hizo también el análisis hidráulico, que me tocó en algún momento ayudar a eso, aunque no me gusta, pero en algún momento, pues lo sabes, los despachos muy pequeñitos, cuando hay diseño estructural, pues se hace diseño estructural, y cuando no había, me decían, Lupita, ponte a trabajar con el otro ingeniero para hacer precios unitarios y mandar propuestas. O sea, y cuando, oye, pues Lupita, necesitamos que le eches la mano al hidráulico para que salga el diseño hidráulico. Y, ¿sabes? Tienes que ser camaleónico, y eso también te lleva a aprender de muchas áreas. Entonces hicimos la revisión hidráulica porque pues íbamos a ganar tierra al río, qué pasa con el flujo de agua, iba a haber sedimentos, etc. Entonces participé en eso en mesa. A la par, también había estado yo involucrada en proyectos de investigación en la universidad donde estudié. Pero bueno, llegó el momento en que ya quería yo irme a estudiar a México, porque desafortunadamente en Ecuador, hasta el día de hoy, si uno quiere hacer una maestría técnica en ingeniería civil no hay. Hay para administración de empresas, pero no hay una maestría en geotecnia, no hay una maestría en ingeniería estructural. Entonces yo lo tenía muy claro que tenía que salir de Ecuador, y lo natural era pues volver a mi país. Mis padres siempre mantuvieron un contacto con México, nosotros pasamos muchas vacaciones de verano en México. Yo había ido a México a hacer mi tesis de licenciatura, pasé 3 meses por allá trabajando en el Senapred. Entonces para mí era un movimiento natural, y además cuenta la leyenda que cuando yo era niña y decía que iba a seguir los pasos de mis padres, también decía que iba a estudiar en la misma universidad que ellos, que es la UNAM. Entonces ya tenía yo mi plan de irme a la UNAM,
un año después de graduarme, o sea, ya había yo trabajado un poco, ahorrado un poquito de dinero, pero en eso ya nos empieza esta obra tan grande y mi jefe me dice, no te vayas, Lupita, quédate para trabajar en la obra, para supervisar. Y realmente fue una muy buena decisión porque aprendí muchísimo. O sea, yo no había estado en obra, bueno, había estado en obra como está en obra un diseñador estructural, o sea, que vas una tarde a la obra a ver cómo van, a ver si el arquitecto tiene preguntas o si el maestro de obra, o no sé, o vas a ver qué ha hecho el arquitecto y por qué me hizo un hueco en el muro y ya discutes, pero yo no había pasado todos los días, todo el día en una obra. Entonces empiezo a trabajar en el despacho que habíamos hecho el diseño estructural, nos contrataron para hacer la supervisión de la construcción, siendo nosotros los diseñadores que hagamos nosotros la supervisión. Entonces me quedé un año más en Ecuador, o sea, después de haber terminado la licenciatura me quedé 2 años en total, pero ya trabajando en este proyecto que además digo que es muy importante porque le cambió la cara a la ciudad, o sea, le cambió la cara a la ciudad, y cuando yo trabajaba en él, pues era un proyecto grande, manejábamos muchísimo dinero, yo tenía que aprobar dentro de la supervisión, mi función era la administrativa, que yo nunca había hecho administración, entonces también fue aprender algo nuevo, sí. Y entonces yo tenía que aprobar, pues en Ecuador le dicen planillas, no me acuerdo cómo se dice en México, pero el contratista decía, pues este mes colé tanto, hice estimaciones, tanto, aquí le llamamos de estimaciones. La estimación, el contratista hacía su estimación y yo tenía que aprobarla según lo que habían hecho o no. Entonces yo estaba muy jovencilla en ese entonces, era la persona más joven en la obra, eso sí caí en cuenta, en cuanto llegué caí en cuenta de que aquí pues él tiene como 10 años de experiencia, él como 15, él ha hecho tantas horas y yo no había hecho obras o muy poco, venía de estar en escritorio diseñando o de haber estado en la universidad investigando y entonces yo tenía que aprobar las estimaciones y decidir si se pagaba $1 millón o no, o sea, era mucha responsabilidad, pero estuvo muy bien, un trabajo que agradezco mucho, pero la visión del alcalde que buscó hacer estos proyectos era que la gente volviera a valorar su ciudad. Un puerto, desafortunadamente, pues son lugares de paso y el calor no ayuda y hay la humedad y la basura y tal, y él realmente buscó, vamos a hacer una obra linda, que la gente la valore y decir, miren, vamos a crear esto nuevo, son 3 kilómetros, ricos, pobres, lo que sea, pueden venir aquí a pasear, va a ser un lugar seguro, va a tener plantas, va a tener un jardín botánico, juegos para niños, es una diversión gratuita al pie del río, o sea, eco-friendly, porque pues tienes la brisa del río, no necesitas aire acondicionado ni nada, y vamos a cuidarlo porque es nuestro, es de nuestra ciudad, es de cada uno de nosotros, vamos a cuidarlo. Y a partir de ahí se despertó un orgullo que no lo habíamos sentido, un orgullo por la ciudad, por las cosas nuestras, por lo que se ve bonito, un orgullo que se empezó a transformar, que fue a dar a otros barrios y otras zonas que se fueron mejorando y que a medida que se iban mejorando se mantenían bien, porque la gente se preocupaba de mantenerlos bien. Entonces cambió totalmente la cara de la ciudad y me da muchísimo orgullo el haber participado en eso y ver la obra y ver lo bonita que está. Los turistas, cómo les gusta ir a pasear ahí y decir, pues yo tuve la oportunidad de poner aquí también mi granito de arena. Granito de arena. Sí. Entonces llega a la maestría. Y llego a la maestría. ¿En qué versó su maestría, doctora? Bueno, pues ya estando ya encarrilada en la ingeniería estructural, pues tampoco le tuve que pensar mucho, dije, no, por aquí me voy. Mis papás estudiaron mecánica de suelos en hidráulica y yo no, dije, no, lo mío, ya he estado trabajando en esto, me gusta. ¿Tu papá en hidráulica? Mi papá se graduó de maestría en mecánica de suelos y en hidráulica. Mi mamá se graduó de mecánica de suelos, pero no terminó la de hidráulica. Yeah. Pero, o sea, tu papá tiene dos maestrías, ¿no? Correcto. Y mi mamá, casualmente, y bueno, quizás lo podemos retomar esto cuando hablemos más sobre el papel de la mujer, mi mamá fue la primera graduada de maestría en geotecnia mujer en la UNAM. No fue una mexicana, fue una ecuatoriana que es mi madre, sí. Ese dato no lo sabía.
bueno, lo más curioso es que ella tampoco lo sabía. Ella estudió, hizo su tesis, defendió su tesis con el profesor Abraham Díaz, lo cual le daba mucho miedo porque el señor tenía su carácter. Y se tituló y vamos. Y un tiempo, varios años después, ya viviendo nosotros en Ecuador, de la UNAM la buscaron y dice, oiga, pues la estamos buscando porque es usted porque acabamos de ver en los ¿cómo se dice? En los anales, que es usted la primera mujer que se graduó de mecánica de suelos. O sea, ninguna otra mujer se había graduado antes, se habían graduado puros hombres. Entonces ahí ella no se enteró en su momento, sino después que lo había hecho. Pero entonces ya yo busqué hacer la maestría en la UNAM, como mis padres, pero en el área que era para mí la que me gustaba, que era la ingeniería estructural. Entonces fui a la UNAM con tal suerte que llegué cuando estaban en huelga. Sí. Entonces fue un año rudo ese año, fue un año rudo. Sí. ¿Y sobre qué versa su maestría? ¿Y quién fue su asesor? Compártanos. Pues también tuve mucha suerte, caí blandito. Conocí al doctor Esteva y le pedí si podía trabajar con él, aceptó y entonces me dediqué en mi tesis pues a la investigación a la que él se dedica, entiendo yo que está ahora, que es diseño por desempeño. Entonces hice yo mi tesis en diseño por desempeño y pues también fue un placer enorme trabajar con el doctor Esteva. Aprendí muchísimo de él y quizás una de las cosas que más aprendí es la disciplina, porque es una persona muy disciplinada y yo espero haber tomado la disciplina del doctor Esteva. Muy bien. Y después, siguiendo la leyenda, busca el doctorado. ¿Por qué Holanda? Bueno, aquí en la leyenda hubo un momento de pausa porque terminando la maestría, el doctor Esteva me dice, ya había terminado, o sea, ya me había titulado, y el doctor Esteva un día que fui a visitarlo, al poco tiempo, a la semana más, y me dice, Lupita, ¿y ahora ha pensado usted hacer el doctorado? Y yo, no, o sea, la maestría me costó muchísimo trabajo, pero de verdad, me costó muchísimo trabajo, muchísimas horas de estudio, se me hizo muy pesada. Entonces yo estaba cansada de estudiar, entonces le dije, doctor, no, gracias, o sea, me honra que usted piense que soy material para un doctorado, me honra sobremanera, pero no. Me dice, mire, no decida ahorita, usted piénselo, ahí le dejo la propuesta en la mesa, usted piénselo, lo entiendo, quiere hacer otra cosa, se ha dedicado 2 años y cacho a la maestría, ya estaba yo trabajando, entonces estaba usted ya trabajando, quiere hacer, se lo dejo así planteado porque pienso que usted debería hacer un doctorado. Entonces es un honor que te digan eso. Claro. Entonces así lo tomé y dije, bueno, pues no lo voy a echar en saco roto, pero en este momento no quiero volver a estudiar, no quiero investigar, o sea, quiero hacer otras cosas. Entonces, pues empecé a trabajar antes incluso de titularme. Empecé a trabajar en un despacho de diseño estructural, o sea, volví un poquito, a lo que ya sabía hacer, pero bueno, ahora teniendo más herramientas que me dio la maestría, y empecé a trabajar en el despacho del doctor Roberto Stark, el despacho Stark y Ortiz, y ahí fue, digamos que mi único trabajo, porque ahí empecé a trabajar y hasta que me fui a Holanda seguí trabajando con ellos. ¿Por qué Holanda? Esa es una muy buena pregunta. Pasaron los años y después de un tiempo, pues me gustaba mucho mi trabajo, trabajé muy a gusto con el doctor Stark y con Rodolfo Ortiz. Sin embargo, sí empezó a nacer en mí las ganas de hacer algo más. Quería yo hacer algo más. Y esas ganas de querer hacer algo más que tampoco, pues ya no estaba yo tan jovencilla, pero aún así como que no sabes bien qué es lo que más quieres hacer. Si lo que quiero hacer más es porque quiero hacer edificios más altos o porque quiero hacer puentes en lugar de edificios. Yo diseñaba prácticamente únicamente edificios. No lo sabía y entonces empecé a buscar qué hacer
Y lo primero que hice fue entrar a colaborar con la Sociedad de Ingeniería Estructural. Y dije yo, bueno, quiero conocer más gente y escuchar más cosas y ver más cosas y ir a eventos, a congresos y tal. Entonces me involucré en la actividad gremial, lo cual estuvo muy, muy padre. Fui parte de la mesa directiva. Y creo yo que así, exponiéndome a más profesores, a más conocimientos, dándome tiempo de buscar, pues ya había internet obviamente, de buscar más cosas, empezó a nacer en mí el interés por investigar algo muy específico. Haciendo mucho diseño estructural, pues también me daba cuenta que no todo el conocimiento está a la mano de todo el mundo, y siendo que nuestros países están en zonas sísmicas, entonces claro, diseñamos edificios muy seguros. Tuve la oportunidad también de participar en un diseño de un hospital allá en Ciudad de México, pues diseñamos un hospital súper seguro y tal, pero la gente de a pie que vive en su casita muy chiquita, esa casita, pues son las casitas que se caen, y en esta época hubo un sismo muy fuerte en Turquía, y entonces se veían las imágenes, pues primero en la tele y luego todas las conferencias de quienes tuvieron la oportunidad de ir, mexicanos que fueron al sismo de Turquía a ver qué había pasado. Pues uno ve las imágenes, o sea, las casitas caídas, porque pues en Turquía también hay una gente que vive en la línea de pobreza, eventos en Irán, o sea, no es solo de Latinoamérica, hay mucha gente que vive de manera muy vulnerable. Entonces nació en mí la inquietud de hacer investigación para buscar quizás un material, o no sé, una solución que pudiéramos llevar y aplicarlas a casas de interés social, casas pues, pequeñas, en zonas rurales quizás, pero a la gente que no tiene desafortunadamente el acceso a la muy alta tecnología, llevarle algo de tecnología para que puedan, en primer lugar, pues sobrevivir un evento de estos, y que también su patrimonio sobreviva, no solo ellos. Entonces empezó a nacer esta inquietud en mí, y entonces en algún momento escuché de fibras, dije, ay, las fibras, puede ser que las fibras sean la solución a mi inquietud, y empecé a buscar más cosas de fibras y más cosas de fibras, y pues tenía yo la oportunidad a través del SMIE, pero también mis padres, que para ese entonces se estaban dedicando mucho más a educación. Entonces en Ecuador ellos trabajaban, ya no solo mi papá daba clases, sino también mi mamá daba clases de investigación, etcétera, en una universidad. Entonces ellos también tenían contacto con profesores de diferentes partes del mundo. Entonces empezó a nacer mi inquietud de, ¿sabes qué? Quizás sí debería hacer el doctorado. Ha llegado el momento porque ya no es hacerlo por hacerlo, ya tengo una idea que quiero investigar. Entonces con esta idea que yo quería investigar, empecé a contactar profesores, como digo, que los conocía yo en eventos del SMIE o tal, o mi papá me ponía en contacto con un profesor. Y en México tenemos mucho la visión así hacia el norte, ¿no? Vemos un país hacia el norte. Y quizá a veces vemos un poquito más allá y vemos hacia el siguiente país, que es Canadá, pero no vemos el resto del mundo. O sea, no, el resto del mundo está ahí y no lo vemos. Entonces, primero empecé a contactar profesores en la Universidad de Austin, por ejemplo, un profesor, y platicando con él, y me dijo, mira, pues tienes iniciativas, ¿no? Te has acercado a mí a hablar, tienes iniciativa, entonces ya, palomita. Trabajas con Roberto Stark, que el doctor Stark desde hace muchísimos años pertenece al comité del ACI 318. Entonces, pues mucha gente en Estados Unidos lo conoce, ¿no? Y lo conoce para bien, ¿no? O sea, lo tienen muy buena estima. Entonces me dice, mira, llevas 3, 4 años trabajando con Roberto Stark, pues ha de ser por algo, ¿no? O sea, como diciéndome, tonta no has de ser, ¿no? Si trabajas con él. Entonces ya, palomita. Me dice, y tienes una idea propia, pero ¿sabes qué? Mira, yo estoy en el comité de admisiones, yo te puedo admitir ya, pero yo tengo un financiamiento para un proyecto para corrosión. A mí me gustaría que tú trabajes conmigo en corrosión. Y decía, bueno, pues la corrosión es importante, pero no es lo que a mí me interesa. Y esto mismo me topé con un profesor de Vancouver que también me dijo más o menos lo mismo. Pues mira, yo estoy buscando financiamiento para mi proyecto de lo que a él le interesaba. Claro. Entonces me topé con esto muchas veces y llegó un momento en que dije, oh, pues ¿qué haré? ¿Será que me voy al doctorado y investigo otra cosa? No sé. Y en ese buscar, mis papás habían conocido a un ingeniero holandés
él no había estudiado en la Universidad de Delft, pero no estaba en la Universidad de Delft. Sin embargo, le dijeron, oye, pues mira, mi hija anda buscando dónde hacer un doctorado, a lo mejor tú puedes contactarla con algún profesor o algo. Y a través de este ingeniero me contacté con la Universidad de Delft. Y entonces él me dijo, mira, hay 2 profesores que se dedican a concreto, te voy a dar los 2 nombres. Y yo así, mira, al primer nombre que me dio, el primero que le escribí. O sea, no lo pensé, no lo googleé, nada. Al primer nombre, órale, por ahí empezamos. Y le envié un correo a este profesor diciéndole, mire, soy fulana de tal, vivo en México, talala, quiero hacer investigación con fibras porque quisiera encontrar yo como super mujer, ¿no? Yo quiero encontrar la solución. Yo quisiera encontrar una solución para vivienda de bajo costo en zonas sísmicas. O sea, Holanda no tiene sismos, o sea, ¿de qué le estaba hablando ya, señor? Y él me contestó y me dijo, me interesa, cuéntame más. Entonces, cuando me dijo, me interesa, cuéntame más, dije yo, de aquí soy. Es la primera persona, a lo mejor al siguiente correo me da el avión, pero ahorita me está pidiendo que le cuente más. Entonces, hay interés, o sea, ¿qué tal que sí puedo hacer mi investigación? Y entonces, pues ahí también me cuenta más, yo no tenía más idea, o sea, yo nada más tenía 2 líneas, pero bueno, me puse a pensar, empecé a leer, a buscar, y entonces le pude escribir más, y me dijo, realmente me interesa lo que estás proponiendo, o sea, me interesa lo que estás proponiendo, me gustaría que hagas investigación, y bueno, ya, lo demás es historia, o sea, me vine a Holanda a trabajar en el grupo de este profesor y hice la investigación que yo quería. Entonces, pues bueno, todo se dio, ¿no? Claro, mucho trabajo de por medio, pero... Y a la postre se vuelve tu asesor de grado, ¿no? Pues sí, o sea, él fue como era el profesor, o sea, el jefe ahora sí que el jefe de todos, ¿no? El que tiene que hacer investigación, pero también administrativo. Entonces, desde el primero o segundo día que llegué, me dijo, mira, vas a tener un asesor de diario, así le llaman, el asesor de diario va a ser Erik Schlangen. Y me presentó con él, y entonces con el doctor Schlangen sí trabajaba yo, pero así de casi que diario, irle a decir, a preguntar, todo problema, que si la máquina no funciona, que si necesito cemento, lo que sea, con él. Y el profesor, pues fue quien leyó mi tesis y la aprobó, y yo qué sé, 1 o 2 veces al año tenía una discusión seria sobre el proyecto, pero quien guió mis pasos realmente fue el profesor Erik Schlangen, que ahora es el profesor, porque el otro profesor, Klaas van Breugel, ya se jubiló, y entonces ahora Erik tiene su posición. Sí. ¿Qué problemas con el idioma o fue muy sencillo? No, el idioma es un tema muy complicado, es un idioma difícil, tiene sonidos que nosotros no tenemos, entonces, que el inglés tampoco lo tiene, entonces, pues, se dificulta y se nos dificulta a los latinoamericanos, bueno, a los que hablamos español, reconocer ciertos sonidos. Entonces, si no lo puedes reconocer al escuchar, no lo puedes reproducir al hablar. Entonces, he batallado mucho, pero además, he batallado yo mucho por aprender y practicar. Pero hay algo que es positivo y negativo a la vez, es una bendición mezclado con una maldición. Holanda es un país prácticamente bilingüe, el 91% de la población habla inglés, además de holandés. Entonces, muy poca gente tiene paciencia para escucharte en holandés, medio entenderte, medio corregirte y continuar la conversación en holandés. Hay gente, sobre todo de la tercera edad, que sí, quizás su nivel de inglés nunca fue bueno y ya estando pues un poco mayores se les dificulta a ellos hablar inglés, entonces te hablan solo en holandés. Pero la mayoría de la gente, si te ve balbucear en holandés, pues te cambia a inglés y entonces te mantienes hablando en inglés en lugar de practicar holandés. Entonces, hay aquí 2 factores, que el idioma es difícil y que quizás la contraparte holandesa tiende mucho a volcarse hacia el inglés para pues acabar rápido, ¿no? Pero se me ha dificultado mucho, la verdad es que sí le he batallado mucho. Puedo comunicarme, pero sí cuesta mucho trabajo. ¿Qué se te complicó más, difícil? ¿La maestría o el doctorado?
Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que los dos tuvieron su grado de dificultad alto para mí y su grado de dedicación y tal. Algo que me costó mucho del doctorado, sobre todo al principio, pues yo venía con esta mentalidad que no sé si es típicamente latinoamericana, pero yo la tenía, de obedecer órdenes. O sea, yo venía de trabajar en un despacho, en el despacho me decían diseña, yo lo diseñaba y ellos me guiaban y muchas veces terminaba yo haciendo cosas a la manera que ellos querían, aunque a veces yo no estaba de acuerdo, pero bueno, yo seguía órdenes, ¿no? Mi tesis con el doctor Esteba, a quien estimo muchísimo, como ya lo he dicho, yo seguía indicaciones, ¿no? Entonces llego a Holanda con una idea propia, y el primer día me dice mi tutor, mira, ahí está tu escritorio, ahí está el laboratorio, y allá ese edificio, allá es la biblioteca. Good luck. Y yo no sabía para dónde correr, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, y al principio, lo he comentado mucho, mi tutor en particular, el doctor Schlanger, es quizás aún más estricto en no decirte qué hacer. Él jamás me dijo qué hacer. Yo llegaba y le decía, Eric, mira, he estado pensando, quiero hacer esta cosa. Y claro, tampoco me dejaba que haga cosas a lo menso, ¿no? Me decía, a ver, si algo no está de acuerdo, a ver, piénsalo, o ¿qué te parece si, sabes, qué te parece si en lugar de hacer tensión directa, haces, yo qué sé, pruebas de corte, no sé, o sea, sí me guiaba, pero jamás me dijo, bellas pruebas de compresión, bellas pruebas de tal, o sea, nunca. Todas las ideas, para bien o para mal, salieron de mi cabeza, pero a mí me costó eso muchísimo, digamos, agarrar las riendas de mi proyecto y decir, Eric no me lo va a solucionar, o sea, me va a decir sí o no, pero nunca me va a dar una idea a él. Es la manera como es como funciona la universidad, pero digo, quizás él lo tiene aún más acentuado, ¿no? Yo veía a veces con un poquito de envidia como mis compañeros, pues iba, y entonces el tutor, claro, no les resolvía todo, pero sí les daba más indicaciones. Y yo de verdad, o sea, lo comentaba, y cuando llegaba un nuevo estudiante a trabajar con Eric, le decía, no sabes lo que... O sea, vas a sufrir porque no te va a decir, va a dejar que tú lo descubras, o sea, que tú lo encuentres, que tú lo halles. Como digo, no te va a dejar equivocarte, pero eso a mí me costó muchísimo trabajo, tomar las riendas de mi proyecto, dirigir yo mismo mi proyecto, tomar mis decisiones y de nuevo ir pidiendo guía, pero todo irlo haciendo yo, pues ahora era mi proyecto, ¿no? Claro que eso, de nuevo, eso te prepara para lo que sea, o sea, te prepara para hacer investigación donde sea, como sea, con los recursos que sea, empezar tu propia empresa, que lo hice, o sea, me preparó muchísimo, pero fue un proceso de aprendizaje de ya no estoy siguiendo instrucciones, ya soy un investigador en potencia y tengo que hacer, este es mi proyecto. Entonces, muy bien, doctora. Termina, se obtiene el grado de doctora y se queda en Holanda. ¿Por qué se queda en Holanda, doctora? Platíquenos. Pues una de las razones, la más obvia quizás, es que en el camino me casé con el chico al que mis papás le pidieron, con el holandés que mencioné al principio, que mis papás le pidieron que me contacte con alguien de la universidad. Entonces, pues cuando terminé los 4 años no había escrito la tesis. Entonces fue primera decisión, oye, ¿qué haces? Y dije, no, yo quiero, ya empecé la tesis, me falta escribirla, quiero terminar la tesis. Entonces fue como, bueno, me voy a quedar aquí terminando la tesis. Me ofrecieron en ese momento la universidad hacer un postdoctorado. Entonces me daban de plazo 1 año, podía ser 1 año postdoc sin ser doc. Entonces lo tomé, ¿no? Y dije, mira, que vale, estoy aquí, sigo estando en la oficina al lado de mi tutor, entonces puedo seguir preguntando y seguir escribiendo, y ¿sabes? O sea, si me hubiera ido a México hubiera sido mucho más complicado esta comunicación con el tutor. Entonces, como que se dieron las cosas, me ofrecieron hacer un postdoc y que se transformó en otro postdoc, y entonces estuve casi 5 años después del doctorado trabajando como investigadora en la universidad en otro proyecto que era algo diferente a lo que yo había estado haciendo para mi doctorado. Entonces, de nuevo, volver a aprender, lo cual es muy interesante, investigar sobre algo más, pero eso fue
ya una cosa llevó a la otra, decir, no, nos vamos a quedar aquí como familia, mi esposo tiene un trabajo, y pues para mí también se fueron dando las cosas para quedarme acá. Muy bien, y ahora compártanos su experiencia laboral en Holanda. ¿En qué empresa está laborando actualmente? Sí, una vez que dejé la universidad, primero trabajé un poco como consultor, básicamente para la universidad mismo, pero en un momento dado, esta empresa donde trabajo ahora, que se llama Kukla, es una empresa producimos morteros especiales y aditivos para concreto. Y ellos habían sido uno de los patrocinadores del proyecto de postdoc, de los 2 proyectos de postdoc en los que yo estuve. Entonces, me conocieron así, o sea, ellos iban 2 veces al año, teníamos reuniones, entonces, pues la CEO, la gerente técnica, digamos, de la empresa, pues iba a las reuniones, me conoció ahí. Entonces, en un momento dado, pues supo que ya no estaba en la universidad, que estaba haciendo cosas por mi cuenta y me ofreció trabajo como investigador. Entonces yo pertenezco al Departamento de Investigación y Desarrollo en esta empresa de morteros y aditivos. Y esta empresa, bueno, tal como lo digo, son 3 edificios. En un edificio está la planta de aditivos y también las oficinas administrativas. En otro edificio está la planta de morteros y otro edificio es el Departamento de Investigación y Desarrollo. Tenemos un laboratorio padrísimo, tenemos también espacio de oficinas. Y estoy haciendo investigación para una empresa privada, lo cual quizás no es tan común, pero me parece muy, muy interesante. Creo que es un trabajo que disfruto, porque algo que también me costó mucho trabajo estando en la universidad, pues yo venía de diseñar edificios, entonces tienes un proyecto que puede ser de 3 meses o de 1 año, pero al cabo de 3 meses o de 1 año está el proyecto ahí. O sea, pasas por la calle y dices, ese edificio lo diseñé yo, ¿no? Ese hotel lo diseñé yo, o lo que sea, esa escuela, lo que sea. Hacer investigación que tiene principio pero no tiene fin, nunca terminas de investigar. Entonces yo no, sabes, como que no tenía esta recompensa que la tenía en el diseño estructural, o cuando construí esta obra que les mencionaba al pie del río, pues la vi, la obra, ¿no? Y cada vez que voy a Ecuador veo la obra. En investigación, pues mucho de tu recompensa, digámoslo así, son publicaciones. Entonces, la primera vez que publiqué algo dije, pues no, es que no se siente igual. O sea, veo el escrito publicado y, o sea, no se siente igual, no es lo mismo que un edificio, o sea, no, ¿de qué me estás hablando? Entonces, eso también a mí me costó mucho, ¿sabes?, como digerirlo. Y la investigación en una empresa privada, pues está muy orientada a resultados. Entonces, también de vez en cuando a mis jefes le digo, bueno, o sea, sí tenemos que estar enfocados a resultados, pero hay cosas, hay conocimientos que tenemos que adquirir que nos va a servir a futuro. O sea, mientras más conozcamos nuestros materiales y más vayamos haciéndolo, digamos, una base de datos, mejor vamos a responder a cambios. Entonces, una base de datos, pues te toma mucho tiempo construirla. Entonces, sabes, como que hay mi visión a largo plazo de investigador a veces entra en conflicto con una empresa privada que necesita resultados ya. Pero a mí me retroalimenta muy bien el hacer algo, un proyecto cortito dentro de la empresa y ver el resultado, y el resultado es que un diseño de mortero que ellos venían haciéndolo de una manera durante los últimos 5 años, gracias a mi trabajo pude mejorarlo y optimizarlo, y ahora se produce mejor, es más estable, es más económico de producir, entonces la empresa está ganando dinero. O sea, entonces me tomó 6 meses, pero inmediatamente tengo mi recompensa, y mi recompensa es que tenemos un mejor producto. Entonces, para mí ha sido realmente como lo que yo necesitaba. O sea, me gusta hacer investigación, pero me gusta ver resultados y que ese resultado se aplique y que sirva de algo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta combinación de investigación, pero con un enfoque un poco diferente que cuando se hace investigación en una universidad o en un centro de investigación. ¿Sigues haciendo investigación para la universidad o ya no? No, ya no. Realmente mantuve por muchos años no solo una buena relación, pero una relación de asesor.
pero bueno, el 2020 nos cambió la vida a muchos, en muchos sentidos, y pues la universidad ha estado cerrada. Bueno, reabrió, pero sabes, está muy limitada cuántas personas están en el laboratorio, muchas limitaciones propias de esta pandemia. Y entonces ya no hubo oportunidad de hacer nada con ellos durante todo el año, y al cabo del año me dijeron, oye, pues es que no podemos mantener tu estatus de asesor siendo que no nos estás asesorando. Digo, pues, por supuesto. Entonces, hasta el año pasado mantuve ese estatus, ya no lo tengo, pero bueno, yo mantengo una muy buena relación con quienes trabajé, entonces ellos saben que si en algún momento hay la oportunidad de hacer algo con ellos, con muchísimo gusto. Sí, sí, y seguramente va a regresar, ¿no? Porque esto tarde o temprano tiene que volver a la normalidad. Esperemos. Me gustaría que nos compartieras, dentro de lo que se pueda, el proyecto que me compartías, el proyecto que trae, o sea, o la presencia que tiene esta empresa en Europa, y este proyecto pues, del que me decías que tiene un impacto importante, o que va a tener un impacto importante. Sí, bueno, hasta donde te permita, lo malo de la empresa privada lo malo de la empresa privada es que muchas cosas no se pueden decir, ¿no? No se pueden compartir porque hay secretos industriales. Así pero esta empresa es una empresa 100% holandesa y es líder en el mercado. Aquí en el mercado en Holanda, y en Holanda sobre todo, y tiene presencia en Alemania, en Bélgica y en Inglaterra. Y a pesar de las crisis y todo. Y algo que cuando lo comento con colegas mexicanos les llama mucho la atención. Esta empresa tiene más o menos 35 años existiendo, un poquito más. Y el 2020 fue el año que más vendimos en la historia de la empresa. O sea, 2020 no se paró. Digo, la universidad tuvo que estar cerrada, hacer menos investigación, va a hacer investigación diferente. Pero el país no se detuvo. Tan no se detuvo que esta empresa, pues vendimos morteros, y son morteros especiales, o sea, realmente vendemos para proyectos especiales, vendemos morteros para postensados, vendemos morteros para, aquí hay mucho prefabricado, se prefabrica mucho, entonces para todas las juntas de los prefabricados vendemos morteros. Entonces, digamos, las obras de infraestructura, construcción han continuado de tal manera que esta empresa ha vendido mucho. Y también el año pasado tuve la oportunidad como investigador, entramos a participar en, todavía no es seguro que participemos, pero un proyecto de infraestructura a nivel europeo. Va a ser una obra de infraestructura muy grande al norte, creo que eso es todo lo que puedo decir. Todavía no es seguro. Al principio, la empresa constructora nos contactó y nos dijo, miren, hay este proyecto, ya se sabe que va a haber ese proyecto, pero hay este proyecto, vamos a ser nosotros los constructores y necesitamos morteros especiales porque necesitamos ciertas características de temperatura, de tiempo de fraguado, o sea, un tiempo de fraguado muy largo, de hora y media, por ejemplo, ciertos requerimientos de resistencia a la compresión, en fin. Y me dice, les pregunto a ustedes, y me parece que al principio éramos 9 empresas, entonces, ¿qué me ofrecen? ¿No? O sea, ¿qué me pueden dar ustedes como plus? Y lo primero que mi empresa dijo, pues nosotros tenemos un centro de investigación, no todas las empresas tienen esto, tenemos un centro de investigación, tenemos los equipos, podemos realmente diseñar para el cliente lo que quieras, como quieras, nosotros te lo diseñamos. Y entonces eso realmente pues, jugó a nuestro favor, pasamos diferentes filtros y me parece que ya en el último filtro estamos 2 empresas. Entonces todavía no hay algo firmado, pero si esto sigue adelante pues es muy bueno, vamos a tener trabajo por lo menos seguro todo un año y vamos a estar, bueno, les hicimos en nuestra propuesta, al final les dábamos 2 opciones de mortero diseñado para ellos especialmente y bueno, vamos a ver qué deciden, ¿no? Muy bien. Ojalá. Ya enfocándonos al tema, al motivo de la entrevista, quisiera que compartieras con nosotros quiénes son tus superiores en la empresa. También son mujeres, me decías. Sí, eso me parece muy interesante. Fíjate, cuando yo llegué al grupo donde hice el doctorado, éramos 7 estudiantes de doctorado. Ese grupo creció muchísimo en los años que yo estuve, pero en ese momento eran 7 estudiantes de doctorado, 2 hombres y yo era la 5ª mujer. Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención, porque dije,
Yo nunca he estado acostumbrada a esto. O sea, yo era la única mujer trabajando con el doctor Stark, fui la única estudiante haciendo la maestría en estructuras. O sea, yo estoy acostumbrada a estar rodeada de hombres y llegar de repente a este ambiente altamente femenino. Digamos, los estudiantes éramos muchas mujeres, el siguiente rango, el profesor asistente es hombre, los profesores asociados hombres, el profesor hombre, o sea, ok, los técnicos de laboratorio hombres, pero los estudiantes, bueno, aquí viene el cambio generacional, éramos en la mayoría mujeres, entonces ahí me di cuenta que aquí las cosas son un poco diferentes, y en la empresa donde estoy en este momento, tengo colegas mujeres, pero mi jefa es mujer, mi jefa inmediata es francesa, es mujer, también la conocí yo en la universidad, trabajamos en la universidad en el mismo grupo, y la jefa de... ¿Qué profesión tiene? ¿Qué profesión tiene tu jefa? Ella es ingeniero químico, química, y su doctorado lo hizo también en ingeniería química. Y la jefa la jefa de mi jefa, que es a la vez la jefa de todos, de todo el grupo, es ingeniero civil con maestría en ingeniería. Entonces, sí, mis reuniones pues es con mi jefa y con la jefa de la jefa somos 3 mujeres. Sí. Sí, digo, sin duda es este recorrido que hemos hecho a través de tu vida remarca, ¿no? Puntualiza la importancia que tiene la mujer en la ingeniería civil de manera general, ¿no? En las estructuras de manera más particular y en los morteros de manera específica, ¿no? En su caso. Entonces, sí, quisiera que nos compartieras un mensaje respecto de este tema, de este día, de la celebración de la mujer en el mundo. Bueno, yo tengo una visión muy particular y debo decir que eso, la primera influencia muy grande en mi vida es mi madre. Mi madre sí le tocó ser pionera porque mi madre fue en Ecuador la segunda mujer en titularse como ingeniero civil. Y al tiempo que ella estudiaba, pues muchos años, o todos los años creo, fue la única estudiante mujer en toda la facultad. Y además, bueno, cuando ella va a estudiar a México, y es la primera maestra en ingeniería mujer, que ella no lo sabía, pero bueno, también, luego decíamos, no, ¿tú no sospechabas algo si eres la única estudiante? Dice, no, es que al siguiente año entró otra chava, o no sé qué, en algunas clases tenía una compañera, no sé. Pero ella sí fue, digamos, le tocó una época con mucho menos presencia femenina, y lo que aprendí muchísimo de ella, y es también mi sentir, ella nunca buscó diferenciarse. Ella siempre buscó ser uno más, o sea, un estudiante más, un ingeniero más. No soy la mujer ingeniero, soy un ingeniero más. Y ella siempre le dice, yo soy un ingeniero con las botas puestas. Entonces, eso también lo aprendí en mi casa. A mi mamá, por ejemplo, la llamaban a hacer la madre símbolo. Y mamá decía, no, sí soy madre, sí trato de hacer bien mi trabajo de madre, sí soy ingeniero, pero no quiero ser la madre símbolo ingeniero, porque yo quiero ser un ingeniero más. Entonces, como no hacemos la celebración del padre símbolo, pues ¿por qué vamos a hacer la madre símbolo? O sea, no tiene sentido, a decir de... Y yo pienso igual, cuando empecé la licenciatura éramos el 10% mujeres. Entonces, como digo, ya no me tocó tan rudo como a mi mamá, pero sí éramos minoría. Y entonces yo también llegué con ese sentir a la universidad. O sea, yo venía de estudiar en una escuela mixta, que a lo mejor si digo en México no les llama la atención, pero Ecuador es un poquito diferente. Hasta el día de hoy hay escuelas tanto públicas como privadas de separados niños y niñas. Y hay escuelas públicas y privadas en que están en conjunto. A mis padres en los años 50, claro que ahí solo existían escuelas de niños o escuelas de niñas, pero ellos crecieron y ellos dijeron, no, mis hijos van a ir a escuelas mixtas. Entonces yo toda mi vida estudié con niños y con niñas, y para mí yo no tenía esta mentalidad de somos diferentes. Y cuando llego a la universidad, a la licenciatura, me tocó un grupo muy rudo. O sea, tuve mala suerte, porque yo veía a los chavos que iban un poquito más adelante, que eran mucho más... tranquilos. Mucho más tranquilos. Mi grupo era muy rudo. Entonces,
por primera vez me tocó a mí escuchar comentarios misóginos, maltrato, y para mala suerte de mis compañeros, las mujeres éramos las mejores estudiantes del grupo, entonces todavía más nos echaban, pero no carrilla, o sea, realmente era maltrato psicológico. Le dirían ahora bullying, pero en ese entonces no conocíamos la palabra. Entonces, para mí fue, o sea, yo decía, ¿pero qué está pasando? Porque además decía, es que así somos los ingenieros. Y yo decía, no, porque yo tengo 2 en mi casa y los 2 se comportan igual. O sea, no es que mi mamá es una dama y mi papá es un patán, no. Mi papá es un caballero y mi mamá es una dama, y yo no escucho groserías en mi casa, y mi papá no llega borracho los viernes. Mis compañeros, teníamos clase los sábados, voy a hablar mal de él. Llegaban borrachos el sábado a clase, con la misma ropa el viernes. Ah, es que somos ingenieros. Le digo, perdón, o sea, pero me tocó un grupo muy rudo, donde sí sentí mucho discriminación, o sea, sí nos hacían maldades y sí nos hacían cosas, y nadie quería estar en el grupo de las niñas, y entonces nosotros decíamos, pues qué tontos, porque seguro vamos a sacar las mejores calificaciones, y sí, cuando hacíamos trabajo en grupo, nos juntábamos las niñas porque nadie quería estar en nuestro grupo y sacábamos las mejores calificaciones, pero me tocó un grupo muy rudo. Por primera vez en mi vida, entonces, lo que logró eso, pues fue que yo, a partir de ahí, yo digo que yo llegaba a todos lados con la espada desenvainada. O sea, a la universidad llegué, pues, de 18 años, de venir de un ambiente muy tranquilo, de estar en una escuela donde nos llevábamos bien niños y niñas. ¿Qué onda con estos cuates, no? Pero ya a partir de ahí yo llegaba con la espada desenvainada. Entonces yo llegaba a trabajar a la empresa brasileña muy grande, y llegué, y la menor de ese grupo, estudiante, todos los demás ingenieros, oigan, perdón, soy estudiante, pero yo exijo respeto, yo los voy a respetar, respeto como persona, respeto a mi trabajo, lo que me tengan que corregir me corrigen, pero no soporto faltas de respeto. O sea, pero yo llegaba así a la defensiva de no me voy a dejar, porque soy mujer y a lo mejor soy estudiante, soy chavita, pero no me voy a dejar porque exijo respeto. Entonces, pues fue muy rudo, no la pasé bien en la licenciatura, pero me hizo engrosar la piel. Y eso es un aprendizaje que te queda para toda la vida. Ahorita te dije que en las reuniones de mi proyecto somos 3, ¿no? Mi jefa, la jefa de ella y yo. Y en el primer proyecto, o sea, yo llegué a esta empresa, entonces me dijeron, Lupita, mira, lo primero que queremos que resuelvas es este problema, con este mortero en particular. Entonces, estudia, tómate unos días para aprender esto, ver el problema, y haznos una propuesta de cómo piensas tú que se debe resolver este problema. Entonces, efectivamente, hice ¿sabes? Te pones a leer, investigar, ves el mortero, cómo es. Tuvimos la primera reunión, hago mi propuesta, para mí fue una reunión, pero buenísima. O sea, las 3 personas, cada quien opinando. Mi jefe inmediata, como digo, es ingeniero químico, entonces tiene una visión diferente desde la parte química. La jefa es ingeniero civil, además tiene todos los años de experiencia en esta empresa, viendo qué se produce, qué se vende. Fue para mí una discusión muy rica de cómo enfocar este proyecto. Y yo tomando apuntes y todos opinando y todo. Yo feliz, o sea, me dije, no, qué padre, o sea, este ritmo de trabajo me gusta y esto me gusta, enriquecen el proyecto, entonces tengo más claro qué hacer, cómo hacer. Y al cabo de la reunión, la jefa me dice, no mi jefa inmediata, la jefa de todas me dice, Lupita, realmente tomas muy bien la crítica. Y yo le digo, pues es que no me han criticado, o sea, yo expuse mi proyecto y ha sido una discusión enriquecedora, pero ellos, este enriquecimiento, que a mí me parecía enriquecimiento, ellos lo tomaban como crítica. Le digo, mira, ¿qué te puedo decir? Soy ingeniero civil mujer. 5 años de licenciatura en que te criticaban todo, en que tienes que demostrar que vales, porque ponen en duda tu capacidad por el simple hecho de ser mujer, te hace la piel gruesa. O sea, que tú me digas, mira, tu enfoque no me parece, ¿qué tal si haces tal? A mí no me parece crítica, a mí me parece que se enriquece el proyecto. No lo tomo como crítica porque no es así, pero ellos lo vieron como que tomaba muy bien la crítica. Y digo, pues a lo mejor sí es así, sí tomo bien la crítica, porque estoy acostumbrada a que mi trabajo se juzgue en primer plano por ser mujer, lo cual está mal. O sea, eso es lo que tiene que cambiar. Correcto. Mi trabajo se tiene que juzgar como trabajo, lo haya hecho un hombre o lo haya hecho una mujer. ¿Qué nacionalidad tiene la jefa? Es holandesa. Y ve, por ejemplo, este equipo, ¿no? O sea, tú latinoamericana,
tu siguiente jefa química y francesa, la jefa holandesa y civil, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Esta parte de que el mundo se abre para todos, ¿no? Y creo que tú eres un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? De que los logros se pueden tener disciplina, ¿no? Tú hablabas de disciplina y sí quisiera, doctora, que cerráramos la entrevista, era que el tiempo siempre con ustedes se pasa como agua. No hay tiempo que no hay tiempo que dure. No hay tiempo que dure porque los que nos apasiona la ingeniería civil, nos apasiona las estructuras, los que nos apasiona el diseño estructural, disfrutamos, ¿no? Compartir este tipo de experiencias para nosotros y para las generaciones que vienen, que es ahí a donde quiero que nos compartas, que les compartas un mensaje a los que ahorita están pensando en estudiar ingeniería civil, a los que están estudiando ingeniería civil y a los que ya son civiles, ¿no? Porque a lo mejor ya tienen el grado de licenciatura y pudieran esbozar la posibilidad de un estudio de posgrado, ya sea maestría o inclusive doctorado o en su caso postdoctorado. Bueno, yo lo van a haber escuchado los estudiantes mucho. Yo estoy firmemente convencida y creo que he vivido de acuerdo a eso, que si se quiere, se puede. A algunos les tocará quizás batallar un poco más, otros quizás tendrán por ahí alguna facilidad económica o geográfica. Como digo, viviendo en Ecuador tienes que salir del país, eso ya te pone un grado de dificultad mayor, pero si estás en Ciudad de México tienes la universidad a la distancia de un metrobús. Entonces, como digo, no todos tenemos las mismas facilidades, pero podemos buscar las mismas oportunidades. Entonces, yo estoy firmemente convencida que el que quiere puede, que si realmente te propones algo, lo vas a lograr, y a lo mejor te vas a tardar más de lo que planeas, o a lo mejor te va a costar muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo de lo que planeas, pero si realmente se enfocan en algo que desean, lo van a lograr. Y para ello tienen que buscar las herramientas, y para mí la educación es la herramienta indispensable, ¿no? Entonces tenemos que educarnos, y para educarnos pues están los centros de estudio, pero además tenemos internet, tenemos bibliotecas, tenemos acceso, al día de hoy tenemos acceso a muchísimo conocimiento desde la palma de nuestra mano. Entonces no hay excusas para no buscar ese conocimiento que va a ser mi herramienta para lograr lo que yo deseo. Pienso que la ingeniería civil es una carrera maravillosa, que tiene muchísimos aspectos, que podemos dedicarnos desde un trabajo de escritorio, si no te gusta el polvo, si no te gusta el campo, si no te gusta que te dé el sol o lo que sea, como podemos hacer, es un trabajo que podemos hacer con nuestras manos, incluso crear infraestructura. Tenemos una responsabilidad enorme, pero así tenemos que tomarlo como responsabilidad. Y que a partir de esa responsabilidad busquemos adquirir el conocimiento que nos permita ejercer con responsabilidad, porque somos los encargados de crear un país, de crear la infraestructura, de crear los medios para que otras profesiones se desenvuelvan. Entonces tomemos esa responsabilidad como lo es, con seriedad, y busquen dentro de la ingeniería la rama que más les guste y dedíquense a ella con pasión. Y busquen lo que ustedes desean. Si ustedes desean ejercer en la práctica, pues busquen ser un ingeniero que trabaje con ética, que apliquen sus conocimientos en todo momento, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que haga bien su trabajo, y no porque otro lo esté supervisando, sino porque está en nosotros el saber si lo hacemos bien o no. Que nos permita eso, dormir tranquilos en la noche. Y si quieren hacer investigación, pues las universidades son una opción enorme, pero también es un medio súper competitivo. Entonces a lo mejor por ahí va a estar muy complicado, pero hay la opción también de las empresas privadas, como en la empresa en la que yo estoy, en las empresas privadas, y además algo que también somos muy creativos en Latinoamérica, pues crear nuestro propio empleo, ¿no? O sea, crear nuestro propio empleo, buscar cosas, innovaciones que a lo mejor nosotros podamos llevar a nuestro medio, aprender sobre ellas y llevarlas. Entonces, tenemos muchísimos recursos en la mano, hay que buscar aprovecharlos y aprovecharlos al máximo.
Entonces mi mensaje sería ese. No se dejen vencer por una limitante, porque realmente el que quiere puede, y el que quiere lograr algo para el bien de su comunidad lo va a lograr, y el que quiere lograr algo para su familia lo va a lograr, o para sí mismo, para tener la satisfacción de haber logrado algo que represente, que traiga mejor bienestar. Se puede lograr, y quizás hay caminos que van a ser más empedrados que otros, pero se puede. Es cuestión de querer, realmente de querer. Muy bien, excelente mensaje. Pues agradecerte nuevamente aceptar la entrevista, esta charla que ha sido bastante agradable y bastante ilustrativa del papel de la mujer en la ingeniería civil y de lo importante que es la ingeniería civil en nuestra sociedad, ¿no? Para su correcto desarrollo. Sí. Espero que no sea la última vez que nos visiten el canal. No, ha sido un gusto realmente, un gusto enorme. Ya la siguiente entrevista será más técnica, ya nos hablará de su investigación que lleva hasta ahorita. Hoy no hablamos de ella, pero seguramente la próxima vez lo haremos y ya profundizaremos en que nos comparta esta investigación que me parece bastante interesante para las siguientes generaciones, ¿no? de diseñadores y de constructores. ¿Va? Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. No. ¿Y qué horas son en Holanda ahorita? Fíjate, no sé bien, pero deben ser casi las 7 de la noche. Bueno, son... las 6 y algo, 6 y cacho. Oye, no, muchísimas gracias, de verdad un placer. Espero que pues les haya parecido interesante. Ojalá un poquito de mi experiencia, de mi vida, y pues igual, ¿no? Mencionabas la mujer al final, y creo que pues mi mensaje a las mujeres sería: no busquen ser diferentes, busquemos todos el respeto, y busquemos todos ser valorados por nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Entonces, no hagamos distinciones, no pidamos que nos hagan distinciones, y claro, todos tenemos capacidades, bueno, hasta físicas diferentes, pero nuestro conocimiento y nuestra habilidad en la ingeniería civil es lo que debe primar, y lo que debemos nosotros apegarnos para hacer nuestro trabajo, seamos hombres o seamos mujeres. Pues excelente mensaje en el marco de la celebración de la mujer 2021. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días en México, buenas tardes, noches en Holanda. En Holanda. Un abrazo fraterno. Gracias. Adiós. Hasta luego.